Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las revoluciones burguesas. ¿Y qué fueron de estas revoluciones? Bueno, decir que las revoluciones burguesas fueron movimientos revolucionarios dominados por el sector social de la burguesía que tuvieron lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial. También debemos decir que el ejemplo único es la Revolución Francesa, aunque también ingresan en esta categoría historiográfica la Revolución de 1848 en distintas zonas de Europa o los procesos de independencia en las regiones americanas bajo el dominio hispano. Y por último decir que algunas corrientes sostienen que su origen puede remontarse al nacimiento de la burguesía europea en el ámbito urbano medieval. Sigamos hablando un poco más sobre estas revoluciones porque hay mucho, pero mucho más por saber. Porque debemos decir lo siguiente. Decir que el fin de esta etapa es marcado por los historiadores con la aparición de la Revolución Rusa en el año 1917, que a diferencia de las revoluciones burguesas, también llamadas revoluciones liberales, contó con un papel vital del proletariado y el sector obrero. También mencionar que el propósito final de las revoluciones burguesas era acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico para el desarrollo de la burguesía, es decir, la clase media acomodada. Y lo último que diremos es que, inspirado en las ideas de la Ilustración, la clase burguesa buscaba liberar su fuerza productiva y económica y lograr el ascenso social y alcanzar espacios de poder político. Continuemos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, primero debemos decir que una de las causas de las revoluciones burguesas fue la oposición al absolutismo. Las monarquías europeas tenían poderes por encima de la ley, por lo que se abogaba por la libertad de cada individuo, que chocaba con los intereses de la nobleza y de los reyes. Otra de las causas a mencionar tiene que ver con la industrialización, porque tras la revolución industrial se dio una creciente capacidad económica de la burguesía que les permitió tener un capital y un poder que en muchos casos superaba a los nobles aristócratas. Para expandirlo debían obtener poder político y poner fin a los linajes absolutistas. Y la última causa que mencionaremos de estas revoluciones es que también fue determinante la pobreza, sobre todo después de la revolución industrial. Los obreros, que en primera instancia carecían de mayor interés político y que buscaban mejorar una situación laboral precaria, ayudaron a la burguesía a cumplir sus objetivos. Continuemos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que persiguen un cambio en las instituciones de modo que se abandone el antiguo régimen. Este es un término usado para denominar a los sistemas de gobiernos existentes antes de la Revolución Francesa, es decir, principalmente monarquías europeas. Otra característica es que frente a ellas, las revoluciones burguesas propusieron la limitación del poder del monarca o su salida definitiva. Es decir, la idea era que el rey no tuviera un poder absoluto. Otra de sus características es que las revoluciones burguesas fueron impulsadas por crisis económicas y políticas, en las que la sociedad sufría abismales diferencias entre el pueblo y la nobleza, pudiendo terminar en un cambio real del sistema político. Y otra característica es que se propone la división de los poderes del Estado en contraposición al absolutismo, que postula la concentración del poder totalmente en el rey. Sigamos hablando un poco más sobre estas características de estas revoluciones burguesas porque hay mucho más por saber. Porque también debemos decir que suelen proponer dos formas posibles de gobierno,
una república, eliminando la figura del rey, o una monarquía constitucional parlamentaria, donde existe un parlamento con las atribuciones de gobernar, perdiendo la monarquía su poder absoluto. También mencionar que estos movimientos se apoyaron en las ideas de la Ilustración, corriente intelectual que se basaba principalmente en la razón. Y lo último que diremos respecto a las características es que de este modo tomaron fuerza ideas que para entonces eran revolucionarias, como que no deberían existir personas que por mandato divino nazcan con el derecho de dirigir a una nación o que todos los seres humanos deberíamos ser iguales ante la ley. Sigamos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas y para finalizar hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es que estas revoluciones burguesas fueron a acabar con el sistema político imperante en muchos países. Esto trajo como consecuencia una cierta igualdad, el sufragio universal y la pérdida de privilegios a los reyes y aristócratas y aparición de distintas constituciones. Otra de sus consecuencias es que los obreros se organizaron en sindicatos y partidos políticos que velarían por sus derechos y mejoras sociales. También mencionar que los países latinoamericanos lograron su autonomía política. También mencionar que se dio una desaparición de los antiguos estamentos sociales, apareciendo un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de clases. Pero sigamos que estas no son las únicas consecuencias de estas revoluciones burguesas, porque también debemos mencionar las siguientes. Mencionar que el grupo de mayor poder, en principio económico y después también político, fue la burguesía, aunque apareció una nueva clase, es decir, la pequeña burguesía y también la alta burguesía. Otra consecuencia o cambio que trajo esta revolución es que se evoluciona de una economía feudal a un capitalismo, es decir, la propiedad privada aparece en las nuevas sociedades. Y por último mencionar que se promulga las constituciones escritas en las que estuvieran recogidas todos los derechos adquiridos por la sociedad. También se establece la libertad tanto económica como civil y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!